Bueno, aquí les traigo un problema que se encuentra en el libro de estática de Hibeler y nos dice la fuerza F que actúa sobre la estructura mostrada en la figura tiene una magnitud de 500 newtons y debe resolverse en dos componentes actuando a lo largo de las barras AB y AC. Determine el ángulo θ medido bajo la horizontal, de manera que la componente FAC tenga una magnitud de 400 newtons. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, el primer paso es hacer un paralelogramo, ¿sale? Para encontrar todos los componentes que necesitamos saber para resolver este problema. Bien, aquí lo tenemos empezado el paralelogramo y vamos a encontrar el ángulo θ, pero primero todas las cosas que interactúan en este dibujo. Bueno, aquí nos faltó dibujar que aquí tiene un ángulo de 30 grados. ¿Sale? Aquí tiene el ángulo de 30 grados, nos faltó dibujar. Bien, debemos encontrar este ángulo θ. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos esta fuerza que vamos a llamarle FAC y nos dice aquí que esta FAC debe ser de 400 newtons. Entonces vamos a ponerle 400 newtons. Bien, ¿qué más sabemos? Sabemos que esta fuerza F es esta, tiene aquí que es de 500 newtons. ¿Ok? Esta va a ser la fuerza FAB, que no sabemos cuánto es. Y que cómo podemos encontrar θ, que es efectivamente es este angulito. Ok, vamos a hacer el paralelogramo. Vamos a pasar esta fuerza horizontal, vamos a pasarla para acá, aunque tengamos que extenderla, no la hicimos a escala, pero ahorita vamos a ver. Aquí está. Esta fuerza FAC es esta misma, la pasamos por acá abajo y esta se extiende hasta acá. Ok, sería aquí, exactamente. Entonces esta va a ser FAC y extendemos esta FAB en el mismo sentido y dirección y magnitud. Esta va a ser la FAB. Y sabemos que este ángulo de 30 grados, entonces va a ser, si hacemos una línea perpendicular a esta FAC, aquí tenemos entonces el ángulo de 30 grados. ¿Sale? Bueno, pero esto para qué nos va a servir. Bueno, para lo siguiente. Sabemos que de aquí a aquí hay 90 grados, entonces este complemento de aquí es de 60 grados. ¿Sale? Bien, ya tenemos 60 grados. Ahora, bien, no sabemos cuál es el ángulo y tampoco sabemos cuál es el ángulo este. Vamos a dibujar ese triángulo que hicimos aquí para poder resolver. Bien, vamos a poner los datos que encontramos aquí. No sabemos este ángulo, que vamos a llamarle phi. Ese ángulo va a ser el ángulo θ. Este ángulo va a ser de 60 grados. Entonces esta FAC va a ser de 400. Esta de aquí es la F, que va a ser de 500. Y esta FAB, que no la conocemos. Conocemos esta y 60. Bueno, aquí vamos a encontrar θ. ¿Cómo lo podemos encontrar? Vamos a encontrar primero el ángulo phi. ¿Para qué vamos a encontrar el ángulo phi? Bueno, pues para luego encontrar el ángulo θ. Fácil. Vamos a encontrar el ángulo phi. ¿Sale? ¿Cómo lo encontramos? Con la ley de senos. Aquí tenemos, entonces, conocemos no conocemos phi, no podemos conocer θ porque no sabemos cuánto es FAB. ¿Ok? Pero sabemos cuánto vale F, y va a ser F entre seno del ángulo de 60 grados, va a ser igual a FAC, que la conocemos entre seno de phi. ¿Ok? Como aquí no conocemos seno de phi, despejamos y nos queda de la siguiente manera: seno de phi es igual a seno de 60 grados entre
la fuerza F, ¿ok? Esto va a multiplicar a fuerza AC. Sustituimos, seno de phi es igual a seno de 60, la fuerza F es de 500 newtons, entre la fuerza F AC, que es de 400 newtons. Y esto nos da como resultado como 0.6928. Por lo que queremos encontrar este phi, perdón, no el seno de phi. Entonces decimos phi es igual al seno inverso de 0.6928. Entonces esto es igual a 43.85 grados. Y encontramos phi. Ahora podemos encontrar teta muy fácil. Decimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces ponemos teta va a ser igual a 180 menos 60 menos phi, que en este caso es 43.85. Entonces teta va a ser igual a 76.15 grados. Entonces ya encontramos lo primero, determinar el ángulo teta, que es 76.15 grados. Bien, ahora ¿qué nos falta? ¿Qué nos pide el problema? Encontrar la FAB, que no sabemos cuál es su magnitud. Bueno, esto vamos a aplicar la ley de cosenos. Vamos para acá. FAB, aplicamos la ley de cosenos y nos dice, entonces va a ser FAB va a ser igual a la raíz de FAC al cuadrado más F al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de FAC por F por el coseno del ángulo opuesto de FAB, que en este caso es teta. Todo esto a la raíz cuadrada. Entonces FAB va a ser igual, vamos a sustituir solamente FAC, nos queda como 400 al cuadrado más F, que es de 500 al cuadrado, menos la multiplicación de 400 por 500 coseno de teta, que teta es 76.15. Todo esto es raíz cuadrada. Bien, hacemos esto en la calculadora y nos queda FAB como 560.5 newtons. Ustedes lo pueden realizar en su calculadora, y aquí ya lo tengo, y ese es el resultado de FAB. Bueno, ese problema también se puede dar si F, vamos a ponerlo por acá, si F en lugar de ir bajo la horizontal está sobre la horizontal y quedaría de la acera. Bien, ya lo dibujamos aquí, aquí está A, B y C. Bien, transportamos esta línea para acá, transportamos esta línea para acá, y está el paralelogramo. Disculpen si no salió bien dibujado, pero ahí está, que es la misma, propongamos que es la misma, el mismo ángulo. Ok, este va a ser el ángulo teta, este va a ser nuestro ángulo phi. Ok, y como esta va a ser nuestra fuerza FAB, si extendemos por aquí, aquí vamos a encontrar nuestro ángulo de 60 grados. ¿Sale? Entonces podemos encontrar este ángulo aquí, que es de 120, porque este ángulo es llano y son 180. 120 más 60 son 180. Bien, esta va a ser nuestra FAC, esta va a ser nuestra FAB, que no la conocemos, y esta va a ser nuestra F, que la conocemos, que es de 500 newtons. Vamos a resolver esto. ¿Cómo encontramos entonces nuestro ángulo teta? Vamos a aplicar la misma, tenemos que encontrar phi. ¿Ok? Encontramos phi, que tenemos FAC, tenemos F y tenemos el ángulo este de 120. Entonces vamos a aplicar la ley de senos, y como queremos encontrar, entonces ponemos seno del ángulo phi entre FAC es igual a seno de 120 entre F. Bien, despejamos, seno de phi es igual a
seno de 120 entre f, que en este caso va a ser 500, y a multiplicar a FAC, que en este caso es 400. Esto nos queda como seno de phi es igual a 0.6928 y phi va a ser seno inverso de 0.6928 y este es igual a 43.85. Ya encontramos phi. Ahora vamos a encontrar teta del mismo FA, teta del mismo modo que lo encontramos acá arriba. Ok, todos los ángulos internos de este triángulo deben ser 180, entonces teta, bueno, le puse phi, teta va a ser igual a 180 menos 120 menos 43.85. Entonces teta va a ser un ángulo de 16.15 grados. Este ángulo va a ser 16.15 grados. Entonces encontramos FAB, que no sabemos, igualmente con nuestra se llama nuestra ley de coseno. Decimos FAB es igual a raíz de FAC al cuadrado más F al cuadrado menos 2 veces FAC por F coseno de teta. Todo esto raíz. Sustituimos, entonces decimos raíz cuadrada de FAC, que en este caso FAC es 400 cuadrado más 500 al cuadrado menos 2 veces 400 por 500 coseno de 16.15. Entonces FAB, si lo realizan en la calculadora, le va a salir una magnitud de 160.5 newtons. Y ahí está, sí, la magnitud ahora, o este ángulo teta, es arriba de la horizontal. Sale más pequeña la fuerza FAB y el ángulo más pequeño. Ok. Si le entendieron a este ejercicio, regalemos manita arriba. Vamos a seguir haciendo esto de estática, del libro de Hibeler y de Beer and Johnson y de otros más. Ok, manita arriba, compartan sus redes sociales. En la descripción quedan todas mis redes sociales. Suscríbanse en el botón redondo que está por aquí y vean los videos que aparecen. Nos vemos en el siguiente.